Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Me voy a ir extendiendo un poquito más en las tiradas del trabajo, Aries también, y recordaros, como siempre, que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Aries y el trabajo. Vamos a ver, Aries y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. Mi queridísimo Aries, bueno, las cosas se mantienen, dicen las cartas. Dice, se esperaban cambios que estaban como que muy cerca, y algo como que ha interrumpido, vamos a decirlo así, yo lo veo así, algo ha interrumpido esos cambios. O sea que las cosas se mantienen como en la misma posición, ¿bien? Bueno, yo lo que veo aquí, lo que podría estar sucediendo aquí dentro del lugar que tú estás trabajando, Aries, es que no puedan realizar ese cambio que se espera. O sea, desde dentro del lugar que tú estás trabajando, como que no se puede llevar a cabo algo. Bien, vamos a ver qué más. Sí es cierto, Aries, que puede haber aquí como un planteamiento tuyo de cara a futuro, que te veo moviéndote hacia un lugar del pasado, y esto está relacionado con el trabajo, Aries. Te veo moviéndote, te veo planteando ese cambio, o tú te mueves o algo se mueve, como si volvieras a la posición del pasado de dentro del trabajo, pero yo pienso que no es esto, yo pienso que es que tú te mueves. O sea, se pueden avecinar cambios, Aries, por tu parte, dicen las cartas que sí. Bien. Los Aries que no estáis trabajando. Mira, Aries, los que no estáis trabajando, estás intentando mantenerte en una posición por no volver a un lugar del pasado, ¿bien? Yo te voy a decir algo, Aries. Yo pienso que finalmente tú vas a volver a un lugar del pasado, tú vas a tener trabajo ahí, aunque sí veo que por tu parte, y así pensado, es como por un periodo de tiempo. O sea, esto lo voy a hacer por un periodo de tiempo, y después ya veremos qué pasa. Entonces, esto se produciría dentro de 4 semanas aproximadamente, esta decisión tuya. Porque luego también te veo una parte de ti, los que no estáis trabajando, que como que hay una posibilidad de alguien te ofrece el formar parte de algo, pero hay un obstáculo muy grande ahí de por medio. O sea, como que tú no podrías, dicen, o tú sentirías que no podrías por este obstáculo. Aries, que tenéis un negocio. Vas a volver a trabajar con una gente que está en el exterior, que está en otro lugar, Aries. Y aunque esto es algo que tú no te planteabas, así lo dicen las cartas, realmente esto es lo que a ti te ayudará a salir adelante de un bache o de alguna situación complicada dentro del trabajo. Tú más adelante, luego ya si quieres sigues con esta gente o no sigues. Pero ten en cuenta que esto es lo que a ti realmente te va a ayudar a mantenerte y a salir de una situación. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Aries. Vamos a seguir con tu economía. Vamos a ver. Vamos a ir recogiendo por aquí, Aries. Aries y tu economía.
Aries, todos los temas que tengan que ver con economía relacionada con salud, con juicios, dice que se pueden recibir noticias que no agradan mucho. Esto por un lado. Por otro lado, Aries, te diría, tú a lo largo de este mes de agosto tienes no tienes, sino que lo dicen las cartas, que tu economía se va a estabilizar, pero esta economía estable no tiene que ver con los temas de juicios, tiene que ver con otra cosa. O sea, que aquí hablan que tu economía se va a estabilizar o que tú vas a coger los frutos de algo, pero no es relacionado con esto que hemos hablado, ¿vale? Vamos a seguimos, Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a comenzar. Aries que estáis solteros. Mira, Aries que estáis solteros, lo primero que veo son comunicaciones con una persona que tú ves habitualmente, ¿bien? Pero también dicen las cartas que esta persona lo que a ti te puede ofrecer es una relación oculta. Entonces hay algo, hay una atracción, hay, una atracción, un juego, un coqueteo con alguien al cual o la cual tú ves muy habitualmente. Entonces esta persona o podría estar relacionada con el trabajo o algo así, ¿bien? Entonces, lo primero que aparece aquí es una relación oculta, Aries. Luego, por otro lado, me hablan un poquito de tu situación presente-pasada, que podría estar diciendo aquí que hay una persona en otro lugar con la cual tú has tenido algo, pero que esta persona no da un paso, no daba un paso, porque la realidad de su situación es una persona que tiene a alguien más, o no que tiene a alguien más, que puede ser que no haya cerrado una etapa de su pasado. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Con esta persona con la cual tú ves habitualmente, dice, pronto habrá acercamiento íntimo, muy pronto. O sea, es algo que va a surgir todo muy rápido, ¿no? Pero ten en cuenta que es muy difícil que esta persona se ponga a decidir. Es muy difícil, es muy complicado que esta persona tome algún tipo de decisión o algo así. Dicen que está muy complicado. Que esto podría durar tiempo, se podría extender en el tiempo esta situación, sí, pero yo no os veo en relación oculta, yo no te veo a ti en relación oculta. Luego también ten en cuenta, Aries, que hay etapas de tu vida que se han de cerrar, así lo dicen las cartas, hay etapas que se tendrán que cerrar con el tiempo, ¿bien? Y tienen que ver con el pasado, ¿vale? Vamos a ver qué más. Sí, hay una persona para ti de cara a futuro, claro que la hay. Pero ten en cuenta que lo que tú vivas ahora, en un principio, de esto que hemos hablado, dice, las cartas te dicen, mantén el control de todo esto para que luego no pienses que es que te han traicionado. O sea, que sé consciente de dónde te vas a meter, porque luego podrías sufrir, podrías tener un sufrimiento. ¿Bien? Entonces, ¿hay una persona de cara a futuro para ti? Sí.
pero esta no es la persona. Y lo primero que sale aquí que vas a vivir es esto. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Después de un tiempo de confusión en tu vida, esto es lo que estamos hablando, lo que vas a vivir ahora, ¿no? Yo estoy mirando un poquito más allá, ¿no? Después de un tiempo de confusión en tu vida y de no tener muy claro qué decisión tomar a nivel emocional, dice, tomarás una decisión y tu vida sentimental cambiará. Entonces esto puede ser que entre otra persona en tu vida, que se cruce en tu camino, que tú hagas un cambio o algo por el estilo. Aries, ya me contaréis. Vamos a seguir, Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries, casados, en convivencia y novios. ¿Por qué se dan por hecho tantas cosas aquí en esta relación, no? Se dan por hecho muchas cosas. Aries, se dan por hecho rupturas, se dan por hecho que esto que ya está terminado de hace tiempo. Aquí hay algo que tiene que ver con todo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y dice, hay una manipulación externa, hay una comunicación o comunicaciones con alguien que dice que son las que interfieren en todo esto. Entonces, yo lo que veo aquí que uno de los dos dice que esto no tiene por qué ser tú, Aries, el que dé por hecho esto, que a lo mejor lo da por hecho tu pareja. Ya sabéis que esto son tiradas espejo. Entonces aquí hay uno que dice que no sabe muy bien lo que va a hacer con su vida, ¿no? Como, ¿me voy a este lugar o no me voy? Algo así, ¿no? Entonces todo eso está generando mucha incertidumbre y todo esto también, Aries, tienes que saber que forma parte de esa manipulación que yo estoy viendo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. No se está siendo claro ni clara aquí en la relación, ¿eh? No se está siendo claros, pero yo te voy a decir una cosa, Aries. ¿Puede haber cambios en esta historia? Sí, pero son cambios momentáneos. Entonces, si estás en esta situación en la cual uno de los dos dice es que quiere un cambio en su vida, quiere irse a otro lugar o algo así, sí puede ser que haya un viaje. Yo no digo que no, un viaje, un desplazamiento o ese cambio en sí, ¿no? Pero es algo que tiene una duración, ¿bien? Entonces, yo te diría que no se termina la relación. Que sí puede pasar esto, pero que la relación no se termina porque esta persona vuelve. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Es una persona que ten en cuenta que todo lo que diga como que no actúa con su propia voluntad, ¿no? Como una persona, yo veo como una persona, como si a veces cambiara tanto que te da hasta la sensación
de que no tiene personalidad propia, ¿no? Entonces aquí dice, se va a equivocar en la parte que esté así, dice, es necesario, a lo mejor es necesario que se equivoque, y aquí como que vuelve, dice, como pidiendo ayuda a esta persona, ¿no? O como reconociendo el error y pidiendo ayuda. Y sale clarísimamente, Aries. Así que yo no te puedo decir en este caso que si esto sucede, se rompe la relación. Yo no lo veo. No lo veo. Vamos a ver qué más. Deja que las energías fluyan y deja que pase lo que tenga que pasar, Aries. Es necesario que esta parte abra los ojos, y por lo que a mí me dicen las cartas, que la mejor manera, o en este caso, sí, en este caso la mejor manera de que abra los ojos es equivocándose, Aries. Así lo dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. A veces hay cambios o a veces hay procesos que son necesarios para dar un paso más e incluso para llevarnos a la estabilidad emocional. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Aries, y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Aries. Dice, dentro de lo que tú tengas, dice, hay buenas noticias. Dentro de lo que aparezca en tu salud, hay buenas noticias. Como siempre os digo, yo no soy médico, Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general. Aries, aquí el mensaje general te habla de dos cosas en concreto. Una, de una situación de triunfo, pero de triunfo exterior, y otra de una situación de algo como más íntimo, como más familiar, ¿no? Entonces te dicen, no te dejes llevar por ese triunfo, ¿no? Exterior, dice, porque cuando uno está brillando, cuando uno está brillando, está pasando por una etapa de su vida así con tanto triunfo, dice, todos son amigos, todos están por la labor de estar, ¿no? Dice, solo hay una parte que no tiene una mala intención, y es la parte familiar. O sea, como que te están diciendo que sepas poner a cada uno en su sitio, Aries. Aries, te voy a dar un número. Número 25 para esta semana. O miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.